Y bien, en los últimos programas o desde el comienzo del ciclo prácticamente de Vivo en Argentina hemos tocado de diferentes maneras y desde diferentes puntos de vista el tema de los pueblos originarios. Exactamente, y más de una vez hemos pasado hacia allí y hacia acá con el pueblo mapuche. Y luego me encuentro con una invitación de Duilio Pierri, que presenta una obra en el Centro Cultural Recoleta, es pintor, artista plástico, sobre el genocidio del indio Pampa, es decir, de los mapuches, de los tehuelches, de los picunches, de los huiliches. Acá está Duilio. Y había que traerlo. ¿Cómo estás? Había que traerlo para charlar un poco para que de nos esto. cuentes. Porque, bueno, se copa con la literatura y después pinta. Claro. Es así, ¿no? Sí. O sea, empecé haciendo unas especies de cómics que se llama La época de los mosquitos, en donde el argumento lo hacía yo, y después empecé a tratar de usar argumentos más interesantes como la metamorfosis de Ovidio, el matadero de Esteban Echeverría, que ahí es donde vislumbré en los años casi cerca de los 90 el comienzo de esta historia que pinté ahora, que es el Imperio de las Pampas, Ulmen. Ajá. Ulmen, el Imperio de las Pampas, así se llama la muestra que está presentando en el Recoleta. Ahí estamos viendo algunas imágenes que nos podés ir contando. Ese se llama Civilización. Ajá. O sea, la muestra me basé en testimonios históricos no de historiadores, salvo de uno, Meinrado Hooks, que me pareció el más ecuánime, que es el fundador del convento de los Toldos. Y después, si no, por ejemplo, en libros de ex cautivos, de personajes reales que escribieron sus autobiografías. ¿Y te fue fácil encontrar estas bibliografías? Sí, debido a que Hooks, este historiador, él hizo prólogo y capturó, relanzó textos que estaban escondidos, digamos, del coronel Baigorria, las memorias del coronel Baigorria, que vivió 23 años en las tolderías de Painé, que hablábamos. O sea que te metiste mucho en el tema. Me metí mucho, sí. Y te toma el tema así como que te obsesiona y empezás a leer cada vez más, ¿no? Claro, y tuve que, claro, porque el tema empezó, la invitación fue hace 4 años, y entonces ahí propuse, ellos pensaron que iba a ser una muestra de paisajes, como la que vos habías visto. Claro. Y entonces ahí a los curadores del Centro Cultural y al director les propuse que iba a pintar el genocidio en el sur en forma intuitiva. Y entonces, cuando lo probaron, les pareció interesante. Dije, no, tengo que fundamentarme porque a lo mejor no es así. Claro. Entonces estuve 2 años leyendo y como me gusta leer no paraba y no estaba pintando. No podías arrancar a pintar. No podía arrancar a pintar. Entonces en un momento paré. O sea, hay más para leer, hay literatura muy interesante que no es la que se difunde en la enseñanza oficial. Bueno, hay que cambiar un poco eso. Y bueno, encontré testimonios muy interesantes en que descubrí que nuestra historia pampeana, que es la que está más ninguneada, bueno, porque es donde estaban los recursos naturales. Sí, bueno, es el método del imperio. Era la tierra de la oligarquía terrateniente, ¿no? Ahí estaba el ganado, claro, ahí estaba el cuero, ahí estaba la plata. Cafulcurá, bueno, era un gran ganadero. Y bueno, pero es la misma metodología que se usa ahora en Irak, así recursos naturales, imperialismo, fuerzas cipayas o ejército invasor y los recursos naturales. Y que había una historia muy rica anterior de intercambio y de mejores relaciones, de comercio y de integración. Y bueno, entonces eso es lo que traté de reflejar y volver a rescatar como proyecto para la Argentina esa identidad que es la nuestra, que es la, digamos que... Porque la tenemos un poco negado. Todo lo que está negada, sí. Está negada. Todo lo que es, digamos, del pueblo originario, del aborigen, está un poco negado. Y especialmente del sur, es como que por eso le decían el desierto, un lugar donde se calcula 2 millones de personas en la provincia de Buenos Aires. Era la pampa húmeda, los recursos de la pampa húmeda más la pampa, que quedaron bastante despoblados después del genocidio. Pero aparte también se ningunea, es como cuando Inglaterra invadió a Irlanda, les prohibió el idioma, les sacó la cultura. O sea, es un método, un método patentado. Sí, que ha funcionado en todo el mundo en diferentes épocas. Es la industria de la guerra, en vez de la industria de la poesía y de la paz, que es lo que hay que volver. Ese es el mensaje de la muestra un poco. Duilio, y siempre pintás en estos tamaños así bastante gigantescos, ¿no? Y depende de la sala. No, yo me adapto al espacio. Sí. Sí. Bueno, en este caso tenías un lugar en el Recoleta y hay espacio. Claro, grande. Y también, o sea, los diagramé exactamente para la sala, los tamaños como que sean grandes, medianos, para esa dimensión. O sea, que no se coman toda la pared. Claro, no son, otras veces sí se más grandes, pero hay... Con murales.
Claro, son tipos murales, pero también entran en domicilios, digamos. Claro. No son solamente institucionales. Es un cuadro que puede estar en una casa, digamos. Claro, y bueno, y también es como que sale de la historia del imperio de las Pampas, de Cafulcurá, con su alianza con Rosas, después la derrota en manos de los unitarios, y como que llega también a la exhibición después de los derrotados, los esqueletos en el Museo de la Plata. Ajá. Y al acampe del Parque Indoamericano. Porque en un momento digo, como parte voy a pintar la toldería y pongo la televisión y se estaban armando las carpas en el Parque Indoamericano. No. Ahí lo estamos viendo trabajando a Duilio. Sí. O sea que de repente estabas en el presente absoluto. Claro, quería llegar al presente, como que yo entiendo que el tema no está resuelto. Sí, obvio. No está resuelto en el sentido de no es que hay que resolverlo, sino no está resuelto. O sea, porque lo que siempre me obsesionó como pintor es nuestra identidad como artistas. Entonces siempre están los que miraban a Europa, la Escuela de París, o los que miraban a lo que era el mundo andino, que siempre se calculó, se decía que eso era civilización porque construían ciudades. Los incas construían ciudades, tenían caminos, tenían rutas, había una cultura. Los de acá lo que pasó es que como con la invasión, cuando llegan los españoles a Perú, saben que tienen que empezar una resistencia, entonces dejan la agricultura y se organizan en grupos de a 100 y se dedican todos a la resistencia. Claro. Y de hecho Argentina y Chile son los dos países que resistieron más tiempo como estados libres. O sea, en 1810, que en el programa estaban hablando, cuando se produce en 1810, el 70% del territorio argentino estaba en manos originarias, digamos. No había sido conquistado. España lo ponía en su mapa. Sí, pero era la frontera de San Carlos, lo que se llama. En la mitad de la provincia de Buenos Aires empezaba el mundo pampa, sí. Y el blanco no se aventuraba. Se aventuraban los que querían... Sí, se aventuraban. No se podían aventurar a conquistar. Claro. Se aventuraba porque eso es lo interesante, que antes había otra relación que era como que había, por ejemplo, con Mansilla, que es otro de los libros que recomiendo. Un vínculo que se iba construyendo. Claro, la idea era construir un vínculo. De hecho, bueno, lo que rescata Hooks, que es un historiador científico, es todos los sueldos, o sea, que todos pasaron los mapuches pasaron a ser todos miembros del ejército argentino. Con sueldos, están los recibos. Por ejemplo, Cafulcurá cobraba... Era general. Claro. Era general de Salinas Grandes, Juan Cafulcurá. Así se lo pongo en los retratos. Y cobraba sueldo. Y cobraba un sueldo de 100.000 pesos anual de esa época. Claro. Más 2.000 yeguas por mes y más todo y que eso él lo repartía... Entre sus huestes. Aparte la muestra la empiezo con la frase con la que toma Masallé, Cafulcurá, que dice que las riquezas de las pampas sean para todos. Y creo que eso es algo que vivimos también hace como 3 años, ese pequeño... O sea, los mismos que la pata civil de la conquista del desierto, de los golpes militares contra Perón, de Videla, que son los mismos, también trataron de hacer otro pequeño movimiento para que eso no sea para todos. Qué loco. Duilio, esto es el Centro Cultural Recoleta. Sala Cronopios. Y está un rato más, ¿hasta cuándo? Hasta el 29 de enero. Hasta el 29 de enero, o sea, está todo el mes y ahora todo el verano. Así que cuando anden de paseo, y tenemos mucha gente que viene de paseo a Buenos Aires, desde las ciudades, desde las distintas provincias, aquí nos podemos encontrar con este testimonio artístico, claro está, no es testimonio real, pero es la visión del artista sobre el genocidio pampa o cómo los indios fueron perdiendo esa batalla frente al hombre blanco. Y fíjate que hay una paradoja que, por ejemplo, Napoleón, o sea que es tan importante esta historia que nosotros tenemos y que fue menoscabada para justificar el atropello, que Napoleón su ambición era, él pensó que le iban a mandar a ser emperador de las Pampas o de algún país americano. Y después mandaron a uno a la Patagonia, ¿te acordás? No, ese vino solo. Ese vino solo. Duilio, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Duilio Pierri, artista plástico. ¿A dónde nos vamos? A un corte. A un corte. Sí. Correcto. Seguimos haciendo vivo en Argentina. Yo sigo mirando el librito, que está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo. De mis ojos, adentro mío te veo a vos. Yo sé que lo que te está guardando quedó grabado en este rincón de puertas abiertas de cara al sol. Limpios de corazón, ilusionado, te fuiste yendo tras el sueño porteño.